Muy bien. Entonces, como les decía, sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. El día de hoy tenemos el tema poseyendo las puertas del enemigo. Y la lectura de la palabra que vamos a tener para introducir el tema está en Génesis, capítulo 22, de los versos 15 al 17. Lo leo, léanlo conmigo, por favor. Dice así la palabra. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez. Dice, por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Quiero invitarlos a que vengamos en oración. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos ante ti, Padre, confesándonos indignos, Padre, e incapaces de traer, Señor, la palabra ungida si no es por tu Espíritu Santo. Dependemos completamente de ti. Y a ti te pedimos, Señor, que la unción descienda fresca, Padre, y vivifique la gloriosa palabra de Dios. No podemos conformarnos con la letra, necesitamos que tu Espíritu la vivifique, Señor, para que tenga todo el potencial, todo el poder de Dios que ella contiene, manifestándose al corazón del creyente. Por los que están reunidos aquí en Zoom, por los que están viéndolo por medio de Facebook, Padre, por cada alma, por cada corazón, yo te pido que este mensaje los ayude, los instruya. Recordamos las palabras de tu siervo, el hermano Branham, a quien enviaste como profeta, Señor, en este tiempo final, el cual dijo que la enseñanza, que la predicación te condena, pero que la enseñanza te posiciona. Y hoy es un domingo de enseñanza, hoy es un domingo de posicionamiento, hoy es un domingo para que la gente encuentre su posición en Cristo. Ayúdanos para que este mensaje hable a los corazones, Padre, y los confirme en su fe y los ayude a encontrar su posición y sepan a qué tienen derecho, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Y los cuerpos enfermos, Señor, como la petición de mi hermana Flor y otros tantos que están padeciendo, Padre, y las necesidades materiales y los problemas sin solución, todo lo dejamos a un lado, todo lo dejamos a un lado para enfocarnos en el reino de Dios y su justicia. Te pedimos que tú envíes la añadidura de lo que esté haciendo falta en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Rey de Gloria. Amén, amén y amén. Muy bien. Volviendo a la presentación entonces, vamos a ver algunos puntos importantes respecto a este tema. Em, vamos a abordar este tema de la simiente. Primero, lo primero que tenemos que hacer es una aclaración. Cuando se habla de la descendencia, ¿de cuál descendencia se está hablando? Porque usted sabe que Abraham fue llamado padre de muchedumbres, ¿verdad? Él antes se llamaba Abraham, que significa padre enaltecido, pero cuando Dios le cambia el nombre, lo llama padre, lo llama Abraham, que significa padre de una muchedumbre. Entonces, queremos ser claros respecto a esta descendencia. Hay tres simientes que vienen de Abraham. Está la simiente natural, la cual la vemos reflejada en Ismael. Si usted va y explora el capítulo 3 de Gálatas, va a ver que ahí se habla de dos montes. Y Agar es el monte que está en Arabia, representa a los ismaelitas. Hay una segunda simiente que es la simiente prometida, la de Isaac. Isaac fue la simiente prometida por Dios. En Isaac te será llamado, en Isaac te será llamado descendencia. La promesa era para Isaac. Y la tercera simiente es la simiente real de Abraham. En nuestra siguiente cita tenemos en Gálatas 3:16 que la palabra de Dios nos dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y note cómo dice, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas capítulo 3 en el verso 16. Eh, eh,
ya casi vamos a pasar al siguiente, nada más quiero hacer mención de esto. Hoy es un domingo de enseñanza. Y como domingo de enseñanza, tal vez vayamos un poco despacio. No va a ser muy largo el tema. Hemos abordado temas más largos en otros domingos de enseñanza. Hoy no va a ser tan largo, pero va a ser necesario que miremos con mucho detenimiento cada pequeño pensamiento que estamos poniendo, porque esto va a edificar, va a apuntalar el mensaje para este día. Nuestra siguiente cita nos dice en Gálatas 3:7, porque si nos quedamos con que solamente las promesas son para Cristo, entonces, ¿qué pasa con los creyentes en Cristo? Pero la palabra de Dios dice en ese mismo libro de Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 7, dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Quiero ver las manos levantadas de los hijos de Abraham. ¿Dónde están los que son de fe? ¿Dónde está la gente que tiene fe en esta mañana? Ah, los veo ahí levantando sus manos. Amén, mis hermanos. Amén. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Continuemos. Muy bien. Ahora encontramos que en la palabra del Señor nos presenta un texto, pero aquí vamos a plantear una pregunta. ¿Cuáles son los enemigos de la descendencia de Abraham? Porque la promesa es que la descendencia de Abraham, la simiente de Abraham, va a poseer las puertas de sus enemigos. ¿De cuáles enemigos? Quiero ser muy claro, para nosotros, hijos de Abraham, nosotros creyentes de Jesucristo, aquí está el enemigo. La palabra de Dios nos dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien. Muy bien. Nos están pidiendo que hagamos una oración, hermanos, por la niña Judith, la niña de nuestros hermanos Ricardo y Soraya. Nos están diciendo que tiene dolor abdominal y, y escalofríos. Así que quiero que hagamos todos, nos unamos en oración por un momento y le pidamos al Señor que intervenga. Oren conmigo, por favor. Amado Padre Celestial, en esta hora te presento, Señor, Padre, la salud de tu niña, de nuestra hermana Judith, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que tú la visites, Padre, que el ángel del Señor, Padre, visite ese cuerpo enfermo, Señor, y que tú reprendas todo espíritu de enfermedad, toda trampa, toda cosa que el enemigo quiera hacer, Padre, para estorbarla a ella y a su familia. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, viértete en gracia, en misericordia, en amor, Padre, y ayuda a tu niña, Padre. Pon tu mano poderosa en ella, Padre, y reprende todo espíritu de enfermedad, que todo espíritu se sujete a la voz de Dios, que sea reprendido en el nombre de Jesús y que ella pueda ser completamente restaurada y estar bien, Padre. La ponemos en tus manos, Señor Jesucristo. Lo estamos haciendo juntos como hermanos. No es la oración solamente del pastor, pero es la oración de la iglesia. Y tú nos prometiste que si dos de nosotros nos poníamos de acuerdo en cualquier cosa que pidiéramos al Padre, en tu nombre tú la harías. Y nosotros te conocemos, Señor, que tú cumples todas tus promesas. Te pedimos tu intervención divina y Padre, y que tú, Señor, sanes a tu niña en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, no volvamos a la presentación todavía. Eh, Continuando con el tema, entonces nos damos cuenta de que nuestra lucha, sí tenemos una promesa. Como hijos de Abraham, como hijos de fe, como creyentes de Jesucristo, tenemos una promesa. La promesa es que vamos a poseer las puertas de los enemigos. ¿De cuáles enemigos? Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad ubicadas en las regiones celestes. Esto es, mis hermanos, una lucha espiritual. Esta es una batalla espiritual. Es cierto que los espíritus necesitan cuerpos. Ellos buscan cómo manifestarse. Ellos son incorpóreos, ellos no tienen cuerpos, entonces ellos vienen. De hecho, la palabra demonio
Y el profeta nos enseñó en el mensaje demonología que la palabra demonio significa un atormentador. Un demonio es uno que atormenta, es un atormentador. Las enfermedades son demonios que atormentan con enfermedad. Entonces, eh, hay diferentes tipos de tormentos, pero esa es nuestra lucha. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Algunas veces pensamos, algunas veces los pastores escuchamos que nos dicen, es que el problema que yo tengo es esa esposa que yo tengo, ese esposo que yo tengo, ese hijo, esa hija desobediente, ellos son mi problema. No diga eso, hermano. Su lucha no es contra carne y contra sangre. No es una batalla espiritual. Es una batalla que se libra en los términos espirituales. Ahora sí, volvamos por favor a la presentación y veamos el siguiente punto que tenemos, el cual es eh, también lo que dice la palabra del Señor, menciona en Mateo 16, 18, y esto va en exacta hilaridad, en línea con lo que leímos en el libro de Génesis. Dice Mateo 16, 18, mas yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro significa piedra pequeña. Dice, y sobre esta piedra, sobre esta roca, dice otras versiones, que es la roca de la revelación, lo que es Jesucristo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora ya encontramos una promesa dada en el Antiguo Testamento y encontramos la ratificación de la promesa en el Nuevo Testamento. Aquellos que son de fe, aquellos que creen en Jesucristo, aquellos que son simiente de Abraham, simiente espiritual de Abraham, están fundados sobre la roca y por lo tanto, al estar fundados sobre la roca, tienen la promesa de que las puertas del infierno, aquí se aclara más el punto de quién es el verdadero enemigo. No es contra carne y sangre, pero vamos a vencer, vamos a prevalecer contra las puertas del infierno. Bendito sea el nombre del Señor. Eh, cabe preguntar, ¿cómo opera el poder del enemigo para con nosotros los herederos de la promesa? ¿Cómo es que actúa ese poder? ¿Será que, como les dije, el enemigo necesita carne humana para actuar? Él no puede actuar, él no es una nubecita por ahí, él no es una cosa, sino que él tiene que apoderarse de un cuerpo, él tiene que tomar un cuerpo, él tiene que afectar o influir por medio de la carne. Así dice Romanos 7, del verso 17 al 21, nos dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el bien está en mí, pero no el hacerlo. Sigue diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Entonces, ¿quién lo hace, hermanos? Dice, sino el pecado que mora en mí. Como leímos antes, esto es en mi carne. Dice, dice el verso 21 finalmente, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿En dónde? En mi carne. La siguiente diapositiva nos dice un poco más. En Gálatas capítulo 5, versos 16 al 17, se nos habla de una tremenda batalla que se está librando entre el espíritu y la carne. Y dice así, San Pablo dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, que el poder del enemigo actúa en carne humana. La carne humana es un vehículo, un instrumento. Continuamos. Ahora, ¿cómo opera el poder del enemigo para con nosotros? Bueno, específicamente para con los cristianos, para con toda la humanidad, entendemos que nos afecta en la forma en la que leímos en Gálatas 5 y en Romanos 7. Pero también dice el mismo capítulo de Gálatas en el verso 24,
Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo, vamos a ver, levante la mano si hay alguien en esta congregación que es de Cristo. ¿Quién es de Cristo en esta mañana? Pues dice la palabra, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tenemos que vencer a ese dominio espiritual que quiere tener el mal sobre nosotros por medio de los deseos de la carne. Continuemos. También dice, y es muy importante, pongo la pregunta ahí, ¿por qué es importante saber estas cosas? ¿Por qué tenemos que recordar estas cosas? ¿Cuál es la importancia de entender y saber estas cosas? Fíjese que en el libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 18, dice la palabra, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y aquí quiero rescatar la palabra herencia. Quiero resaltar lo que significa una herencia. ¿Quién le deja una herencia? Un padre deja una herencia para un hijo. Y vea cómo Dios le dijo a Abraham en Génesis que por cuanto no había negado a su único hijo, dice, poseerás las puertas, tú y tu descendencia poseerán las puertas de sus enemigos. Ese es un tema hereditario. Y como toda herencia, no se debe, vamos a ver, no tiene que ver con que si usted me cae bien o me cae mal, con que si usted es agradable a mí o no es agradable. El tema es que si usted es hijo de Abraham, si usted es un creyente de Jesucristo, usted por ley, usted tiene un testamento que le otorga a usted una herencia, una heredad. Usted tiene derecho a ella. La promesa de poseer las puertas de los enemigos le pertenece, es suya. Debe apropiarse de eso. Siguiente texto. Dice 1 Corintios 2:12 para amarrar este pensamiento. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El creyente, el que es espiritual, no el carnal, pero el espiritual, necesita esa vida en el espíritu, necesita ese espíritu que proviene de Dios para saber lo que Dios le ha concedido. ¿Cuál es su herencia? ¿Qué fue lo que Dios puso en el testamento a favor de usted como heredero de gloria? Bendito sea el nombre del Señor. Continuamos. El siguiente punto es qué significa la expresión y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Estoy subrayando ahí, remarcando, no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa la palabra prevalecer? La palabra prevalecer significa sobresalir o imponerse una cosa a una persona o a una cosa, entre otras. También significa predominar, dominar, imponer, mandar, vencer. Lo que está diciendo la palabra es que las puertas del infierno no pueden vencer a la iglesia que está fundada sobre la roca, que no puede vencer a la congregación de los primogénitos, que no puede vencer a los creyentes de Jesucristo, simiente espiritual de Abraham. No puede vencerla. Más bien, la iglesia va a prevalecer en contra de ella. La iglesia va a vencer a estos principados. Si pudiéramos salir un momento del cuadro, quiero traerles un pequeño pensamiento. Vamos a ver, cuando Adán, cuando Adán cae en pecado, ¿qué es lo que pierde? ¿Qué es lo que había recibido de Dios? Adán había recibido de Dios, Adán era un pequeño Dios en Edén. Adán tenía dominio sobre todo ser viviente. Ese era el dominio que había recibido Adán. En restauración, Adán recibiría exactamente eso. Pero fíjese que nosotros, como parte de la novia de Jesucristo, tenemos mucho más que eso. La palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios capítulo 1, dice que Cristo es la cabeza y dice que habla de él como la plenitud que lo llena todo.
y habla de la iglesia como su cuerpo. Y si se fija, al final del capítulo 1 de Efesios dice que él la puso, dice sobre todo, y puso sobre todo dominio, dice, puso todo dominio, todo principado, toda potestad, que son los enemigos de los que estamos hablando en esta batalla espiritual, los puso bajo sus pies. Es como dice la palabra, que ellos han sido puestos debajo de sus pies. Cuando Josué recibe la promesa de la tierra prometida, le dice, toda planta que pisare la planta, todo lo que pisare la planta de vuestros pies, será de ustedes. Las huellas representan posesión, tomar control, tomar dominio. Eso es lo que significaba poner esas huellas, caminar y ir a poseer la tierra. Bueno, aquí tenemos en Efesios capítulo 1, tenemos a una novia unida a tal punto con la cabeza que es Cristo, la cual, siendo el cuerpo místico de Jesucristo, dice, ha sido puesto bajo sus pies todo principado, toda potestad, todo dominio espiritual, debajo de sus pies. El más pequeño y humilde hermano o hermana del cuerpo de Cristo, el más pequeño, no importa si no sabe ni leer ni escribir. No importa si no sabe cuál es la mano derecha o cuál es la izquierda. No importa de qué condición tan humilde sea. El más pequeño siervo, la más pequeña sierva en el cuerpo de Cristo, aunque sea la uña del dedo meñique del pie izquierdo, dice que los principados, potestades y dominios están bajo sus pies. Es decir, que hasta el más pequeño en el reino de los cielos está por encima de esos principados y potestades. No sé si usted puede darse cuenta, si usted se percata, si usted capta lo que estoy tratando de decirle. Cuando Adán cayó, lo que perdió fue una posesión, una promesa, un dominio entre las criaturas, entre los elementos de la tierra. Pero ahora los hijos de Dios en restauración, en conexión, en unión, en esa unión invisible de la iglesia con Cristo, como nosotros como el cuerpo de Cristo, tenemos en restauración una promesa más grande, un dominio más grande. Estamos por encima también de los dominios y principados espirituales. Estamos en un nivel más alto. Volvamos a la presentación. Entonces significa sobresalir. Vamos a traer un pequeño resumen aquí. Resumiendo, comprendemos que, número uno, hemos entendido a qué tenemos derecho como simiente de Abraham y como iglesia fundada en la roca. Tenemos derecho a poseer, a tomar posesión de las puertas del enemigo, es decir, a vencer cada puerta del infierno. Como segundo punto, tenemos claro quién es nuestro enemigo: principados, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. El tercer punto es dónde habita ese mal. ¿Cuál es el instrumento de ese mal? En mi carne, en los deseos carnales. Él necesita un vehículo, él necesita usar, usar un cuerpo de carne para poder generar esa batalla espiritual. Vayamos al siguiente punto. Muy bien. El siguiente punto, vea que vamos rápido. En realidad, no creo que vamos a durar mucho, pero hay un par de diapositivas en las que vamos a durar un poquito más, porque tenemos que meternos, es allí donde vamos a entrar verdaderamente en materia. Aquí estamos haciendo un pequeño recuento de puntos que tenemos que tener claros para entender la promesa que se nos ha dado. ¿Qué es una puerta, hermanos? ¿Cuáles son esas puertas del infierno? Es la siguiente pregunta, porque ya sabemos que las podemos poseer, ya sabemos que podemos prevalecer sobre ellas, vencer esas puertas del infierno, pero ¿cuáles son? La gente podría preguntarse, ¿y dónde están esas puertas del infierno? Muy bien. ¿Qué es una puerta, mis hermanos? Es un acceso que permite pasar de un ambiente a otro. Por ejemplo, en una casa hay áreas sociales. Yo me encuentro en este momento en la sala de la casa. El comedor es otra área social. Hay otras áreas más privadas, como áreas de descanso, como las habitaciones. Entonces, una puerta es un acceso que le permite a uno pasar
de un cierto ambiente a otro ambiente. Y si yo salgo de aquí a la sala y me voy a mi habitación, el ambiente es distinto. ¿Por qué? Porque la habitación está configurada para darme descanso. Es un lugar donde me puedo relajar, me puedo acostar, me puedo dormir. Es un ambiente distinto. Y es lo mismo con este tema de las puertas del infierno. Usted muchas veces se va a dar cuenta, no sé si usted nota, la fotografía que está puesta ahí como ejemplo es, me parece que es la de un bombero que está entrando a un incendio. Y otras veces, cuando hay hermanos que están pasando por diferentes pruebas, yo les he dado este mismo consejo. Les he dicho, que les he expresado que lo que tenemos que hacer es ponernos toda la armadura de Dios. Es el mismo consejo de Efesios 6. Nos ponemos toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque nos vamos a preparar para entrar en un incendio. Cuando un bombero va a entrar a un incendio, él no entra con el jeans y la camiseta con el que llegó al trabajo, no. Él se pone un pantalón con características especiales para poder hacerlo. Él se pone una chamarra que está equipada, incluso algunas de ellas están hechas con asbesto y otros materiales que resisten el calor de fuego. Él se pone un casco, él se pone una máscara que le proporciona oxígeno, él se pone guantes, él se pone botas que están adaptadas para resistir el calor. Él se pone un hacha en la mano y carga en la espalda un tanque de oxígeno para no desmayarse inhalando humo. Es decir, que se pone el traje para un traje apto para entrar en la atmósfera en la que va a combatir. Nosotros también necesitamos tener un traje y es el revestimiento, la vestidura del Espíritu Santo. Nosotros nos ponemos la armadura de Dios, nosotros nos revestimos con las promesas de la palabra, nosotros nos envolvemos en el poder de la resurrección, nosotros envueltos en ello, vestidos de ello, podemos entrar en diferentes atmósferas, podemos llegar a donde está la persona con depresión y saber sin que eso nos deprima a nosotros, sino ser una ayuda para la persona. Podemos llegar a la persona que está en duelo y traer palabras de consuelo. Y usted dice, no sé de dónde salieron estas palabras que dije, es por la unción que está en usted. La unción habló, la unción tocó corazones. ¿Por qué? Porque usted está revestido de ello. Y usted puede entrar en diferentes atmósferas. ¿Usted nunca le ha pasado? Le hablo a mi iglesia ahorita. ¿Nunca les ha pasado que ustedes llegan tal vez al comedor en tiempo de almuerzo en el trabajo, llegan y encuentran que se siente algo raro, como que la gente está peleando? Antes de que alguien diga nada, usted siente como que la atmósfera de ese lugar es pesada, como que están peleando. O si hay alguien que está hablando cosas vulgares, usted también siente una atmósfera diferente. Uno puede captar las atmósferas que hay en los lugares. Bueno, pero uno no debe entrar con su carne sin protección a esas atmósferas. Uno cruza de un ambiente a otro, pero tiene que portar el traje. El traje, igual que el bombero que entra en el incendio, nosotros tenemos que entrar preparados. El siguiente punto entonces sería, aquí voy a hacer un pequeño salto. Vamos a ver el diseño del templo de Salomón. Y usted dice, hermano Eric, no se equivocó de tema, no estamos hablando de las puertas del infierno, sí, pero hablando un poco de las puertas y de los accesos y de los compartimientos y de los diferentes ambientes, quiero tomar como ejemplo la, 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 el templo de Salomón, el diseño del templo de Salomón. Eh, Vamos a ver, ¿todos pueden ver el dibujo? Levanten la mano si lo pueden ver, distinguen. Muy bien, muy bien. Ustedes pueden ver ahí que están tres compartimentos. Está el atrio, está el lugar santo y está el lugar santísimo. De derecha a izquierda usted lo puede ver. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Se puede ver que hay una puerta para entrar a los atrios. En los atrios hay ciertos elementos como el altar de bronce y la fuente de bronce. Luego en el lugar santo hay otros elementos como los 7 candeleros, como el altar de incienso, como la mesa de los panes de proposición. Y en el lugar santísimo está el arca del pacto. Ustedes pueden ver que el lugar santo y el lugar santísimo están divididos por velos. Hay un primer velo y hay un segundo velo. Creo que está muy claro
el diagrama de cómo es el templo de Salomón. Pues saben una cosa, nosotros estamos hechos de la misma forma. Nuestra carne son los atrios, nuestra alma es el lugar santo y nuestro espíritu es el lugar santísimo. Y aquí, si usted quiere profundizar un poco en este tema, vaya al mensaje, la más grande batalla jamás peleada. También en el mensaje insignia usted puede encontrar esto. Y quiero hablar también de cómo nosotros encaramos esas puertas al infierno, cómo aparecen esas puertas al infierno y cómo afectan al hombre ordinario, el hombre que está sin Cristo, el hombre que no tiene fe, el hombre sin el Espíritu Santo, cómo sufre el dominio de esas puertas del infierno, cómo esas puertas del infierno se abren para traer tormento a las vidas de las personas. Veamos el siguiente punto, que es el tema de cómo está compuesto según la palabra de Dios. El diseño del ser humano está hecho tal y como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Dice así, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Espíritu, vean que está en el centro el espíritu. Alma y cuerpo. Imagínense, un ejemplo que me gusta dar es, imagínense un aguacate. El aguacate también tiene tres partes. Está la cáscara, está la pulpa y está la semilla. Pues para nosotros, en el diseño de Dios, nuestro cuerpo es como si fuera la cáscara. Nuestra alma es como si fuera la pulpa y nuestro espíritu es de donde emana la vida. Así dice la palabra. De toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Allí mora el espíritu que nos da vida. Ahora, en el diseño de Dios, eso también, este dibujo está referido al mensaje Una Insignia, predicado el 19 de enero del 62. En el diseño de Dios, ustedes van a encontrar en el diseño de Dios que el cuerpo tiene 5 sentidos: vista, olfato, oído, gusto y tacto. Y que el alma tiene 5 facultades, que son imaginación, conciencia, memoria, razonamiento y afectos. Los afectos son sentimientos. Y finalmente está en el centro el espíritu. Y el espíritu es gobernado por una de dos fuerzas. El profeta dice que el espíritu es una carretera de una sola avenida, es una avenida, perdón, de una sola dirección. O es gobernada, o va en la dirección de la fe, o va en dirección de la duda. No puede haber fe y duda al mismo tiempo. O hay fe o hay duda. Tal vez podamos salir un momento de la presentación. Muy bien. Vean mi reloj. Quiero explicarlo de esta forma. Si usted observa mi reloj está diseñado, tiene ciertas agujas que avanzan de izquierda a derecha. Esa es la dirección normal. Digamos que cuando un hombre está en la fe del Hijo de Dios y es guiado por el Espíritu Santo, cuando en su espíritu fe es lo que está gobernando, es como un reloj que está caminando normalmente de izquierda a derecha. Pero si en vez de que hubiera el gobierno de la fe, hubiera duda asentada, sembrada en el corazón, en el espíritu hubiera duda, entonces esas manecillas empezarían a caminar de derecha a izquierda, en dirección opuesta al diseño original con el que fue hecho. Estaría caminando al revés, estaría en contraposición. Por eso nuestros cuerpos se enferman. Por eso tenemos tantos problemas. Si ustedes se fijan en la primera esfera, en lo que es cuerpo, y ustedes lo comparan con su relación con la segunda esfera, lo que es el alma, ustedes se van a dar cuenta que en la parte de afectos, en la parte emocional, en la parte emotiva, hay una serie de enfermedades que se manifiestan en el cuerpo. Dígame qué tipo de temperamento o de emociones experimenta una persona que constantemente sufre de gastritis. O dígame qué tipo de
emociones sufre la persona que constantemente tiene lumbalgias, dolor en la espalda, que se le ponen tensas los hombros, los músculos, la espalda, las cervicales? Dígame qué tipo de emocionalidad está asociada a personas que tienen diabetes, que sufren depresión. Eh, la lista es muy larga. La lista es muy larga. La lista es bastante larga de enfermedades, lo que llaman psicosomáticas. La palabra soma quiere decir cuerpo y la palabra psico viene de psique, que quiere decir alma. Son enfermedades almáticas. Nuestras emociones impactan y repercuten en nuestro cuerpo. Tenemos migrañas, tenemos alergias, tenemos diabetes, tenemos una cantidad grande de enfermedades que están relacionadas con las emociones, que están relacionadas con la parte de los afectos. Y muchas veces es porque el cuerpo anda en dirección, las manecillas del reloj andan en dirección opuesta. Quiero hablarles de cómo funciona un poco esto. Veamos otra vez el esquema de cuerpo, alma y espíritu. Véanlo ustedes ahí, hermanos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si encontramos? ¿Qué tipo de cosas podemos ver? Por ejemplo, piensen en un alcohólico. ¿Qué tipo de conexión puede haber entre el olfato y el gusto con, con la parte de afectos? Porque muchos problemas emocionales repercuten en adicciones también, o en la imaginación. La persona no se ha tomado un trago de licor todavía, pero en su imaginación o en su memoria, la memoria lo lleva a revivir el deseo, la sed por el licor, por ejemplo. Ese tipo de cosas nos muestran las conexiones que hay entre cuerpo y alma. Pero la parte más importante siempre será lo que gobierna al espíritu. Muchas veces tratamos de dominar a la carne y la carne se revela y nos hace caer. Muchas veces tratamos de quitar las preocupaciones de la mente, tratamos de quitarle a la conciencia o a los afectos, pero ellos se revelan y no nos dejan dormir en toda la noche porque estamos plagados de preocupaciones. Pero cuando logramos que en el espíritu se asiente la fe, todo va en la dirección correcta. Todo el diseño de Dios se respeta y se mantiene. Todo funciona tal y como debe funcionar. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos la siguiente filmina. ¿Cómo se abre una puerta al infierno? Muy bien. Primero, tenemos principados, potestades y gobernadores o huestes que lanzan el anzuelo. Ellos lanzan un anzuelo. Ellos no saben, quiero decirte algo muy claro, el diablo no sabe quién eres. Quiero que sepas que el diablo no tiene idea de quién eres. Para el diablo eres solamente un número, un dígito, parte del montón. El único que sabe quién eres en verdad es Dios, es el Espíritu Santo. Pero estos principados lanzan la red para ver qué pescan. Tiran el anzuelo, tiran una carnada para ver qué pescan. Después de eso, el corazón hace una escogencia. ¿Cuántos se acuerdan de lo que Dios le dijo a Caín? Le dijo, ¿por qué estás enojado? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no, con todo el pecado está la puerta, una puerta del infierno. Dice, más tú te enseñorearás de él. Está claro que uno puede dominar los deseos carnales y el pecado, pero es el corazón el que tiene que hacer una escogencia. ¿Va a creer o va a dudar? Entonces, cuando el corazón duda, cuando el corazón rechaza los términos de la palabra, el pensamiento de la palabra, la opinión de la palabra, entonces se abre un canal que conecta a una de las facultades del alma con algunos de los sentidos del cuerpo. Y ahí tengo el ejemplo, salgamos de la presentación un momento, ahí tengo el ejemplo de una historia que cuenta, un testimonio que cuenta el mensajero en el mensaje La más grande batalla jamás peleada. Él dice que
que él tenía una hermana en Cristo, una buena amiga que él estimaba mucho. Y dice que ella se había convertido al Señor, había consagrado su vida, se estaba santificando. Y dice que un día ella va caminando por el pueblo y que oyó una música y que era el salón de baile. Y que en el salón de baile ella dijo, ella pensó, yo tengo gente tan querida, tan buenos amigos allí en el salón de baile, ¿cómo me gustaría ir y testificarles de Cristo? ¿Cómo me gustaría hablarles a ellos para que escuchen de Cristo y sepan de lo que Dios les puede dar? Y mis hermanos, fíjense que relata el profeta que ella fue y entró y quiero hacer un corte en la escena. No quiero decirles lo que pasó, porque lo único la forma en la que el profeta empieza contando la historia dice que ella llegó a buscarlo a su casa, llegó llorando, quebrantada en su corazón, y él le dijo, ¿qué es lo que te pasa? Y ella le dijo, yo llegué, yo entré, yo tenía la intención de compartirles de Cristo a algunos de ellos, dice, pero solamente tenía un par de minutos de haber llegado ahí cuando me di cuenta de que ya estaba bailando, alguien me había sacado a bailar y estaba bailando. Fue seducida, ayúdame hermano Billy, ayúdame. Y ella cayó de rodillas llorando y dice que él oró en ese momento por ella, le puso las manos y orando por ella, dice que en ese momento él pudo ver como una sombra que sale de ella. Él es un profeta y él es un vidente de Dios, así que él puede ver las cosas en el plano espiritual que nosotros quizás no podemos ver. Él vio una sombra, dice que literalmente era como ver un gigantesco murciélago saliendo de ella. Él vio una sombra horrible salir de ella cuando reprendió ese espíritu. ¿Qué fue lo que ocurrió? El enemigo tiró la carnada, ella mordió el anzuelo y cuando se dio cuenta, había caído en el pecado. Había caído. ¿Por qué? Por la debilidad de la carne. Así que es muy interesante que nosotros podamos detenernos un momento, que usted vea cuál es la lucha que tiene usted con la carne. ¿Es su temperamento? ¿Es codicia? ¿Es qué tipo de debilidad lo hace sucumbir a usted? Que usted estudie porque probablemente lo que ocurre es que hay una conexión directa entre una facultad del alma con un sentido del espíritu que lo asocia. Como les decía, el alcohólico, la memoria lo hace recordar la sensación que tiene con el licor. Lo mismo el adicto. Eh, el, el, voy a tratar de darles una experiencia, de compartirles una experiencia para que vean cómo funciona esto. Aún el mismo hombre que ha estudiado la naturaleza humana se ha dado cuenta de que esto funciona. Hay algo que llaman anclajes. Voy a tratar de explicar lo que es un anclaje. El hermano Eric Chacón un día tomó su carro y cuando iba manejando, oyendo la radio, oyendo la música en la radio, oyó el canto Paz en la tormenta. Y cuando estaba oyendo Paz en la tormenta, en ese momento, en un cruce de caminos, un tráiler se brincó un alto e impacta el carro del hermano Eric y lo manda por un guindo de 80 metros rodando, dando vueltas y lo manda al hospital, le quiebra todos los huesos del cuerpo y el hermano Eric pasa 2 o 3 años enyesado, recuperándose en fisioterapia, aprendiendo a caminar, todo de nuevo, molido por el terrible accidente que tiene. Pasan los años y el hermano Eric, por la gracia del Señor, logra recuperar la movilidad de su cuerpo, logra recuperar su salud y llega el tiempo en el cual vuelve a manejar. Pero un día, cuando el hermano Eric va manejando, oye en la radio que empieza a sonar Paz en la tormenta. Y la memoria de Eric hace un viaje en el tiempo y vuelve a revivir, manejando el carro, oyendo Paz en la tormenta, vuelve a revivir el momento del choque que tuvo. Se hizo un anclaje, hubo una conexión, hubo una marca o herida o como quiera llamarla, trauma, como quiera llamarlo. Algo marcó esa vida. Y eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace el pecado. Por eso muchas personas que son adictas a la pornografía
saben que cuando se encuentran solos usando la computadora, hay pensamientos, hay recuerdos que vienen en forma repetitiva. ¿Por qué? Porque las huestes espirituales están lanzando la carnada y están esperando que usted muerda el anzuelo, porque saben que hay un canal abierto en desorden, en desobediencia al diseño original que tiene Dios. Yo me acuerdo cuando yo fui joven, hubo un tiempo en el cual, yo fumé. Y recuerdo que cuando yo intenté dejar el cigarro, recuerdo, yo lo logré la primera vez 15 días y volví a fumar. Y luego me dije, qué tonto yo, si logré 15 días dejar de fumar, pude haberlo hecho. Y me propuse hacerlo una vez más. Y dije, esa vez dije yo, lo voy a hacer un mes o 2 meses. La cuestión es que yo un 26 de mayo de 1990 tomé la decisión de dejar de fumar y nunca más volví a fumar. Pero el punto interesante es que cuando Eric, que no era cristiano, caminaba por la calle, una chinga de cigarro en el caño, le llegaba el olor a tabaco. Cuando pasaba alguien fumando, había un sentido natural, el olfato, que despertaba y activaba un recuerdo en el alma, en la memoria, o la imaginación empezaba a trabajar. Los afectos, la imaginación, todas estas facultades del alma se conectan con estas ventanas o puertas del cuerpo, estas facultades que tenemos. Nuestro espíritu entra en contacto con este mundo de 3 dimensiones por medio de estos 5 sentidos y son canalizados por medio de las facultades del alma. Nuestra vista, nuestro oído analiza datos que está viendo u oyendo por medio del razonamiento, por medio de la conciencia. Entonces, cuando no estamos en fe, cuando fe no gobierna el corazón, el mal que hay en este Edén de Satanás está diseñado para constantemente estar echando la red para ver a quién pesca. Para el diablo no somos nadie. Somos el objeto de su destrucción nada más. Él quiere matar, robar y destruir, nada más. Pero estas huestes espirituales lanzan la red, tiran la carnada esperando que se activen esos canales. Ellos están presionando. Ellos vienen con pensamientos y presionan con la intención de que usted abra el canal, de que usted abra su imaginación. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente con Eva en el jardín del Edén? La llevó, trabajó en la imaginación de ella y dice, y vio, ella vio, dice la Biblia, que ella vio. La serpiente usó el sentido de la vista y el sentido del oído. Le habló al oído a ella y ella vio que el fruto era codiciable y bueno para adquirir sabiduría. Le despertó la imaginación, la introdujo con un razonamiento muy sutil. Le dijo, con que Dios ha dicho que no podéis comer de todo árbol. Allí, con ese comentario, la indispuso. Yo me imagino a cualquiera de ustedes, hermanos o hermanitas, que que se topen a alguien en la calle y que dijo, con que el hermano Eric dice que no todo es posible. No, el hermano Eric dijo que todas las cosas son posibles para el que cree. Entonces no es que todas las cosas son posibles para todos. Ellos lo que hacen es abrir una puerta. Eso fue lo que hizo la serpiente. Con que Dios ha dicho, no podéis comer de todo árbol. No, un momento, hermano serpiente. Es que usted se perdió el culto y usted no oyó al pastor predicar. Pero lo que el pastor dijo, lo que Dios dijo fue, de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del mal, de ciencia del bien y del mal, de ese no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Le abrió la mente, le entró con un argumento y empezó a trabajar en su imaginación. Empezó a trabajar con sus afectos. Es que, sino que sabe Dios que ustedes van a ser iguales a él. Le entró por el lado, le abrió la envidia, trayéndole una comparación que dañara el amor propio de ella. Dios no quiere que seamos como él. Dios quiere que no sepamos las cosas. Tocó muchos puntos ese día la serpiente. La serpiente era astuta más que toda bestia del campo. Tenía inteligencia y le habló a Eva
y abrió canales en los cuales se pudo apoderar del espíritu de ella. Duda entró en el corazón de Eva. ¿Qué tiene que hacer el enemigo? No lo diga, porque no le vamos a facilitar el trabajo al enemigo, pero usted tiene que ser consciente de su humana debilidad para enfrentar esa puerta del infierno. ¿Qué tiene que hacer el enemigo para hacerlo dudar a usted? La respuesta correcta debería ser, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada puede separarnos del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa debería ser la respuesta en fe. No importa lo que el diablo procure decir, mis oídos no se van a prestar. Como dice el Salmo, creo que es el Salmo 120, no, el Salmo 99, creo que dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Como le decíamos a los niñitos en la escuelita dominical, cuidado mis ojitos lo que ven, cuidado mis oídos lo que oyen. Le decíamos a los niños, pues ese es el mismo evangelio que estamos predicando en esta mañana. Los sentidos naturales conectan con facultades almáticas que busca, lo que está buscando el enemigo es incursionar hasta llegar al espíritu y plantar una duda. ¿Sabe cómo logra un abogado de una persona culpable librarla de la condena? Lo único que tiene que hacer ese abogado inescrupuloso, ese abogado sin ética, lo único que tiene que hacer para ganar su caso es establecer entre las personas que son el jurado, que juzgan, es plantar una duda razonable. Si logra sembrar una duda razonable, ellos ya no tienen certeza de culpabilidad y lo tienen que perdonar, lo tienen que absolver de los cargos. Y eso es lo que hace el diablo. El diablo lo único que tiene que hacer es meter una duda razonable. Mira, pero este pensamiento es cierto. Dígame una cosa. No sé, imagínense a Moisés. Hermano Henry, imagínate a Moisés. Imagínate a Moisés con ese pensamiento. ¿No creen ustedes que el diablo le habló a Moisés al oído diciéndole, pero Moisés, eres el hijo de la hija de Faraón, dentro de la casa real, como parte del gobierno, del reinado? ¿No podrías ayudar muchísimo más al pueblo de Israel que yéndote a vagar al desierto? No, que matando a un egipcio, ¿no serías de más ayuda como un político en el reinado de Faraón? ¿No ayudarían más a ese pobre pueblo que está sufriendo tanto? Este pueblo lo que necesita es que alguien lo represente, que alguien abogue por él. Ese era un pensamiento muy seductor que pudo venir al corazón de Moisés. Seguramente llegó al corazón de Moisés. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que él menospreció, dice que él tuvo por mayor tesoro el vituperio y el sufrimiento del pueblo del Señor, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Él se mantuvo como viendo al invisible. Él escogió asentar su corazón, su espíritu en fe. Fe cambia todas las circunstancias. Cuando fe se apodera del corazón, entonces mi imaginación ya no piensa cosas inmorales. Entonces mi memoria ya no se acuerda de aquellas cosas malas, olvida nombres, olvida direcciones, se olvida de números de teléfono, ya no sabe cómo contactar a aquel que te daba droga. Esas cosas se van. ¿Por qué? Porque la memoria está alineada ahora a la fe que está en el espíritu. Y lo que nuestros labios hablan, lo que gusta nuestro gusto y oyen nuestros oídos y ven nuestros ojos, está alineado a lo que el espíritu está haciendo en fe. Si los ojos vieran algo incorrecto, el espíritu se contristaría en el corazón. ¿Por qué? Porque está rompiendo el cuadro, porque está dislocando el propósito de Dios en la vida. No sé si pueden entender lo que significa esto. De ahí vienen, y así podemos encontrar muchas conexiones. Volvamos un momento a la presentación y volvamos por favor a la imagen esta, exactamente, gracias. Entonces, recapitulando un poco, somos dueños de promesas,
Tenemos por herencia, por derecho de nacimiento, como hijos de, como primogénitos del Señor, como hijos de Abraham, como como hijos espirituales de Abraham, tenemos la promesa de que vamos a poseer las puertas del infierno. Y no dudo que en muchos celulares, en muchas computadoras, en muchas pantallas de televisión, en muchos de los instrumentos que existen actualmente en la sociedad, hay puertas al infierno. Usted va a comprar un periódico, para los que todavía leen periódico, y está lleno de fotos vulgares. Hay todo tipo, Satanás ha creado un Edén en el cual lo que sobra son anzuelos, son carnadas para que el hombre natural sea apresado cuando muerda el anzuelo. Y allí encontramos diferentes combinaciones. La imaginación podrá trabajar tanto con con la vista como con el olfato, como con el oído, el gusto o el tacto. Le toca, no va a funcionar, escúcheme, no va a funcionar que usted trate de dominar su vista, su olfato, su oído, su gusto o su tacto. No va a funcionar que usted trate de dominar su imaginación o su conciencia, que usted trate de dominar su memoria o su razonamiento. Hay un ejercicio que siempre me hacía gracia hacer. Si yo le digo a usted, no piense en elefantes, ¿en qué piensa? Lo primero que le viene a la mente son elefantes. Usted no tiene el control sobre estas cosas, sobre los afectos. Oh, los afectos son algo grave en la iglesia. Eh, Piensen por un momento en esto. ¿Cuántas personas, cuántas personas, eh, cuántas personas se han ido de la iglesia por afectos? Porque los trataron mal, o el diácono les hizo una cara, o están peleados con un hermano o una hermana de la iglesia, ya no toman la Santa Cena, ya no quieren ir a la iglesia porque van a ver a la persona con la que están bravos ahí. El terreno de los afectos es un estorbo. Oh, cuidado con los afectos. Mucho cuidado con los afectos porque ese es un canal. Y les voy a decir algo. El diablo es yo otras veces lo he dicho, pero quiero que lo recuerden. El diablo es un mal vendedor. ¿Sabe cómo son los malos vendedores? Tocan a la puerta. Cuando usted les abre la puerta, meten el pie. Porque usted le dice, no, muchas gracias, pero ya tienen el pie adentro. Ya usted no les puede cerrar la puerta porque tienen el pie adentro. Eh, el verdadero vendedor, el que sabe vender, sabe captar su atención, pero el diablo es un mal vendedor, que solamente está esperando que usted abra la puerta para meter el pie y ya usted no logra cerrar la puerta. Eso es todo. Usted no tiene que abrirle la puerta. Pero es que esto empieza no de afuera hacia adentro, esto empieza de adentro hacia afuera. Es teniendo fe en el corazón. Y viene la premisa. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Examinadlo todo, retener lo que es bueno. Entonces, con fe, el espíritu que está en mi corazón usa las facultades del alma. El razonamiento es algo bueno cuando está alineado a la palabra de Dios. La memoria es algo bueno cuando te recuerda lo que dice la palabra de Dios. Los afectos están correctos cuando están alineados al carácter de la palabra de Dios. Todos estos canales funcionan muy bien cuando están alineados a fe en la palabra asentada en el espíritu. Cuando hay una pequeña duda, cuando hay algún pequeño tropiezo en alguna facultad, cuando usted tiene un pequeño razonamiento que le dice, pero ¿no será que somos primo hermanos del chimpancé, ¿no será que no será que Dios no hizo, eso es una fábula, eso de que Dios hizo el mundo en 7 días? Y ese razonamiento empieza a sentarse, sencillamente es el diablo metiendo el pie para que usted no pueda cerrar esa puerta. Usted tiene que tener fe en el corazón y empezar a avanzar. Razonamiento tras razonamiento, afecto tras afecto, memoria tras memoria, imaginación tras imaginación, en línea con la palabra de Dios. Y entonces usted no va a sufrir lo que yo llamo el imperio de los sentidos, que es cuando el ojo no se cansa de ver, el oído no se cansa de oír. Cuando usted todo le aflige, todo le duele, todo le alarma, cuando usted vive totalmente inquieto todo el tiempo. ¿Por qué?
porque usted depende de la vista, de lo que oye. Si no te trataron bien, tus afectos dependen de la aprobación. ¿Será que el hermano Josué está bravo conmigo que no me saludó hoy? Hay gente que es así. El hermano Josué no me saludó. ¿Será que está bravo conmigo? Si yo no le he hecho nada. Y hay gente que empieza a pelear dentro de ella, empieza a razonar y con los razonamientos y los afectos y las imaginaciones brinca de una cosa a otra y se está peleando y ha hecho un mundo adentro y no ha pasado nada afuera. No está pasando nada. Es un canal que tenemos que cerrar. El profeta dice, esos canales están taponados, igual que una caldera que tiene hollín que se empieza a tapar y entonces la caldera termina explotando y los vemos explotados en el camino, derrotados en el camino. Pero cuando fe se apodera del corazón y fluye de adentro hacia afuera, esa fe afecta el razonamiento, afecta la memoria, afecta la imaginación, afecta cada cosa. Llega y toma, se hace dueño de la vista. Entonces, ustedes varones, podrá pasar una mujer muy sensual y muy vulgar delante suyo, que usted aparta la mirada porque usted sabe que eso, que poner su mirada en eso no le va a agradar a Dios y se va a contristar su corazón. Usted lo sabe, usted lo sabe. El diablo no va a poder usar su imaginación. Recuerden, el diablo es de afuera hacia adentro. Dios es de adentro hacia afuera. Es una obra interior. Es una, como estaba citando ayer al hermano Josué en la reunión de jóvenes de ayer, hablaba de lo poderosos que son los cambios interiores. Cuando la cáscara del huevo se rompe desde afuera, significa muerte, matas al pollito. Cuando, cuando el cascarón se rompe desde adentro, significa vida y libertad. Los cambios deben ocurrir adentro y deben ser por fe. Deben ser por fe. Ok, volvamos a la presentación. Muy bien. Siguiente filmina, entonces, nada más para hacer el repaso. ¿Cómo se abre una puerta al infierno? Cuando principados, potestades, gobernadores, huestes lanzan el anzuelo. Y usted muerde la carne, y usted escoge, su corazón hace la escogencia, toma la decisión de morder el anzuelo. Entonces se abre un canal que conecta a una de las facultades del alma con alguno de los sentidos del cuerpo. Y es así como empieza la dinámica del pecado de la que habla Santiago. La concupiscencia, una vez concebida, da a luz al pecado y el pecado, una vez concebido, da a luz la muerte. Es lo que llamamos la dinámica del pecado. El punto que sigue. La palabra del Señor nos dice en Primera de Pedro capítulo 4, verso 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros. ¿Dónde lo padeció? En la carne. Vosotros también, armados del mismo pensamiento, el mismo pensamiento de Dios. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Salgamos de la presentación un momento. Quiero preguntarles, ¿quién quiere terminar con el pecado de una vez por todas? ¿Hay alguien que quiera decir, ya yo quiero darle una paliza al creador del pecado, al pervertidor, que es Satán? Quiero vencer el pecado y ya que ese sea un tema resuelto. Pues tiene que tener el mismo pensamiento que tuvo Cristo, que lo sufrió en la carne. Esto va muy en línea con también lo que dice el libro de Filipenses, que dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual no tomó en cuenta el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Es decir, se humilló hasta lo sumo. Él sujetó la carne y la llevó a lo sumo. Y aunque Cristo era Dios hecho carne, la carne era débil. Cristo dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Así que él tuvo que darle una lección. ¿Sabe lo que dice la palabra? La palabra de Dios nos dice que en todo lo que Cristo sufrió, aprendió obediencia. Ahora, no es Dios el que moraba en Cristo el que aprendió obediencia. Fue la carne de Cristo la que aprendió obediencia.
Para los que tocan algún instrumento, guitarra o piano, saben que ciertos movimientos generan reflejos que cada vez se hacen, se acondiciona el cuerpo, se hacen más rápidos, se hacen más automáticos, se hacen casi inconscientemente. ¿Qué es lo que están haciendo? Están entrenando la carne para que haga lo que ustedes quieren que haga. Es exactamente lo mismo en esto. Es lo que nos dice la cita de Pedro. Dice que de la misma forma en la que Cristo padeció por nosotros en la carne, dice, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Saben lo que pasa? La gente no quiere padecer. Eso es lo que pasa. El alcohólico quiere seguir tomando, no quiere padecer, quiere alimentar ese apetito. El adicto a la pornografía quiere seguir viendo eso, no quiere sufrir, no quiere padecer en la carne. Pero Cristo escogió ese camino sabiendo que fe se había sentado en el corazón, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. La siguiente cita, que creo que es la última. Tengo una cita del profeta antes de eso, después de eso, pero sí. En la segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5, nos dice cómo es esto. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ya estamos terminando el mensaje. Estamos por terminarlo. Pero, ¿qué debe quedar claro en nosotros? Que hay canales que se abren, que nosotros pudiéramos, somos nosotros los que le abrimos muchas veces las puertas al infierno. ¿Por qué? Porque se nos ha prometido que ellas no van a prevalecer contra nosotros. Nosotros tenemos poder contra ellas, podemos prevalecer contra ellas, podemos dominarlas, podemos someterlas. Pero para hacerlo, necesitamos empezar bien. Nada hago esforzándome en la carne si la fe no está asentada en el corazón. Que una poderosa convicción de fe se asiente en el corazón del creyente, que empuje y limpie los canales de la imaginación, de la memoria, del pensamiento, de la conciencia, del razonamiento. Esos 5 canales del alma, que los limpie. La fe empuja y limpia y saca la basura, saca los pensamientos, saca las codicias, saca esas cosas. Y la carne ahora, porque va a ser tentada, la carne va a ser tentada. Pero ahora, mientras la carne es tentada, tenemos diferentes filtros ya listos, predispuestos para poder enfrentar eso. ¿Qué quiere decir con que la carne va a ser tentada? Lo que dice la palabra, lo que es nacido de la carne, carne es. No dice que deje de ser carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Si cualquiera de ustedes, santos del Señor, ahí mi precioso hermano Víctor, mi hermano Scott, el mismo hermano Eric, si se pone a ver las cosas malas, va a caer. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero si esto es de adentro hacia afuera, y si fe se asienta en el corazón y limpia los canales de la imaginación, de la memoria, ya usted no tiene memoria para esas cosas, ya esas cosas se le olvidaron. Es como si Eric se hubiera muerto. Ese es otro Eric, ese no soy yo, ese no era yo. Yo soy otra persona. Yo soy un creyente. Mi memoria está puesta para recordar cosas buenas, cosas edificantes. Mis razonamientos están ahí para alinearme a la palabra de Dios, para poder comprender más profundamente la palabra de Dios. Es cierto, el profeta dijo en cierta parte, y quiero compartirles eso, dice que la revelación significa que el pensamiento llega a ser más profundo de lo que la palabra explica. Usted entra en un verso de la Biblia y el pensamiento se torna más profundo. Dios le revela un universo de cosas en un pequeño versículo de la Biblia. Se hace hondo, profundo, rico, delicioso. Pero para el que está en fe, razonamiento ayuda, imaginación ayuda, conciencia ayuda, memoria ayuda. Cuando estamos con fe en el corazón, cuando hay una pequeña duda, todo se descalabra. Cuando hay una pequeña duda, eso no puede funcionar porque es por fe
que tenemos victoria. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Dijo Primera de Juan. Nuestra fe. Muy bien. Ahora, teniendo claro eso, voy a hablarles. ¿Cuántos han oído hablar? ¿Cuántos recuerdan a la mujer sirofenicia? La mujer sirofenicia era una mujer que tenía a su niña muy enferma. Imagínense a alguien como la hermana Soraya con Judith o la hermana Verónica con Cristina. Algo así, tenía a su niña enferma. Y ella se percató de que el famoso reverendo Jesús de Nazaret estaba en su ciudad y se fue a buscarlo. Y cuando lo vio con sus discípulos, empezó a dar voces atrás. Les estoy haciendo un relato de los dos evangelios que la mencionan en la historia. Empezó a hablar, a dar voces atrás, diciendo, hijo de David, hijo de David. Y dice que los discípulos le dijeron, Señor, esta mujer está dando voces, despídela. Y él se vuelve y le dice a ella, ¿qué quieres, mujer? Y ella le dice, que sanes a mi hija que está enferma, atormentada por un demonio, con fiebre en cama. Y él le dice, ella lo llamó a él hijo de David. El profeta dice que hijo de David es un título eminentemente judío. Cuando el ciego Bartimeo dijo hijo de David, Cristo le respondió. ¿Por qué? Porque él es un judío. ¿Y qué fue lo que le dijo a esta sirofenicia, a esta gentil? Le dijo, no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como quien dice, no tengo ningún asunto contigo, eres una gentil. Y la dijo, la despidió. Entonces ella persiste y le dice, Señor, socórreme. Él se vuelve y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y ella le dice que sane a su niña. Ahora, ¿por qué le responde él después de que le dijo que él estaba ahí para los judíos? Porque él no es el hijo de David para ella, pero él es nuestro, para todo gentil, él sí es nuestro Señor. Él es Señor de todos nosotros. Así que cuando ella le dice, Señor, lo está llamando por el título directo, y él le responde, ¿qué quieres? Que sanes a mi hija. Ahora él le dice, como él viene a las ovejas perdidas de la casa de Israel, él les dice, no está bien tomar el pan de los hijos, porque la Biblia dice, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron, él vino a los suyos. No está bien tomar tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. ¿Quién de ustedes toma la comida que es para sus hijos? Ahí veo al hermano Manfred y a la hermana Liz. Ustedes no toman la comida de Joseph o de Manuel y se lo dan a Milú, ¿verdad? No. La comida del hijo es la comida del hijo y ustedes tratan de darle a sus muchachos lo mejor que tienen. Yo sé que sí. Así que el razonamiento de Cristo está correcto. No está bien darle el pan de los hijos a los perros, pero ella entra. Fe se ha apoderado de ella. Y ahora, todo lo que ella ve, todo lo que ella oye, todo lo que ella gusta, todo lo que ella piensa, todo lo que ella, toda memoria que viene a ella, toda imaginación que viene a ella, todo afecto que está en ella, está alineada a esa fe. Y ahora esta mujer le dice a Jesús, sí, Señor, es verdad, tienes razón. Pero aún los perrillos, no los perros, los perrillos, un perrito chiquitito, imagínense, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y en uno de los evangelios se dice esto, mujer, por este dicho. En otras versiones de la Biblia dice, por esta palabra, tu hija ya sanó. Ahora, ¿quieren saber lo que dice el profeta respecto a eso? Mi última cita es una cita del mensaje que se encuentra en Preguntas y Respuestas sobre el Espíritu Santo, predicado el 19 de diciembre de 1959. En el párrafo 19, él dice, la mujer sirofenicia, griega, era lo que ella era. Cuando Jesús le dijo que no le era lícito a él tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros, ella le dijo, eso es verdad, Señor, pero los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y él dijo, por este dicho, lo que ella dijo, oiga, por este dicho,
el demonio dejó a tu hija. Dice el profeta, así que diga buenas cosas, diga algo bueno acerca de alguien, hable de Jesús, diga algo leal, diga algo real. Esa es la manera de deshacernos de los demonios. Él no oró por la niña. Él nunca dijo nada respecto a la sanidad de ella. Él únicamente dijo, por este dicho, por este dicho. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando comprendemos que nuestro actuar es el reflejo de lo que está ocurriendo internamente. Cuando nos damos cuenta de eso, de las repercusiones que tiene, nos damos cuenta de que nosotros tenemos una llave maestra y con esa llave maestra podemos cerrar toda puerta del infierno. El diablo va a tirar la carnada, el diablo va a tirar la red para ver qué pesca, pero usted que ya está asentado en fe, usted ya ha canalizado correctamente las 5 facultades. Su memoria no tiene espacio para morder el anzuelo del enemigo. Su razonamiento y su imaginación no tiene espacio para morder el anzuelo del enemigo. No le preste atención a lo que el diablo procura decir. Deje que se asiente fe y lo que usted haga. Vea, hay 3 cosas que siempre me ha gustado ser claro, hablando de espíritu, alma y cuerpo. Jesucristo dijo, hablando de que fe es lo que se siente en el espíritu, dice, los que en mí creen, las obras que yo hago, ellos también las harán. Vamos a ver, acciones justas en gente injusta, ¿por qué? Porque fe se ha apoderado de ellos. Cristo dijo también, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Y también dijo, Pablo dijo en 1 Corintios 2, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Está hablando de corazón, de mente y de cuerpo. Está hablando, ¿sabe lo que es una persona? Hay una asociación entre 2 palabras. Está lo que es integridad, e integridad es una persona que no le falta nada, que está cabal, que está completa. Es a nivel individual lo más cercano a perfección, integridad. Integridad según la palabra, no la integridad de los hombres, no ética humana, moral, no es moral ética allá en el mundo, no, según la palabra. Integridad es lo más cercano a la perfección. E integración es otra cosa. Cuando algo está integrado, quiere decir que sus partes están debidamente conectadas la una con la otra. ¿Usted ha oído hablar de hogares desintegrados? ¿Ha oído hablar de la desintegración familiar? ¿Ha oído hablar de la desintegración de la sociedad? ¿Qué significa eso? Que sus partes no están debidamente conectadas, que están desintegradas, que están desalineadas. Yo creo que alguna vez a usted le pasó que tuvo algún carro que le dicen se desatiempó. Cuando se desatiempa, aunque usted lo ruede por un guindo, no le arranca el carro. Tiene que estar debidamente atiempado. Cuando está en el tiempo correcto, una empujadita y arranca fácilmente. Estar integrado significa que hablo, que significa que guardo mi corazón solamente para las cosas correctas de Dios, con la mente de Cristo, con el sentir de Cristo. Y luego, eso se refleja en mis pensamientos, porque tal cual es el hombre en su mente, tal es él. Y se refleja en mi boca, en lo que hablo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los fariseos que Cristo llamó hipócritas porque eran una cosa por dentro y otra cosa por fuera, estaban desintegrados. Ellos no tenían ni integridad y estaban completamente desintegrados. No había integridad entre lo que pensaban, lo que actuaban y lo que decían. Pero cuando mis actos son conforme a lo que creo y mis palabras son el reflejo de lo que estoy haciendo, es decir, que me veo en lo que hago y en lo que digo exactamente igual, estoy alcanzando integridad. Recuerden, si usted trata de controlar la carne desde afuera, esa batalla está perdida. Si usted trata de controlar las facultades del alma desde afuera, esa batalla está perdida.
Pero si usted logra asentar fe en el corazón y alinear, luego las cosas del alma, las cosas del cuerpo se van a alinear. A esa mujer no le va a costar vestir santamente, o a ese hombre no le va a costar vestir santamente. Cuando duda está en el corazón, hay cosas que se reflejan a nivel corporal. Piensan en esos piercing, piensan en esos tatuajes, piensan, no se sienten suficientemente bien. ¿Por qué? Porque hay una duda sembrada en el corazón que les dice que se verían mejor a la manera que el mundo lo está haciendo. Pero cuando fe se asienta en el corazón, usted se viste como un hijo o una hija de Dios. Usted habla como un hijo o una hija de Dios. Usted piensa y se conduce como un hijo o una hija de Dios. Todo está alineado. Las puertas del infierno son algo real. El diablo y sus huestes, sus potestades, sus dominios, sus principados, van a hacer el trabajo para el cual han sido puestos por Satanás, para tirar la carnada, para que usted muerda el anzuelo. Usted tiene que hacer que el gobierno de la fe esté en el corazón y alinear las demás cosas a esa fe. Y le garantizo que su lucha va a ser más llevadera. Qué difícil, le voy a decir algo, qué difícil es estar en la iglesia de Cristo deseando vestir y actuar como el mundo. Son una cosa por dentro y otra cosa por fuera. Es un infierno, eso es un infierno. Hay una puerta del infierno que está abierta ahí, atormentando la mente de esa persona que le dice, no te ves bonita, te ves fea. Ahí está esa puerta del infierno. Pero cuando usted asienta fe en Jesucristo en el corazón y cree en los términos de la palabra, esas puertas se cierran y esas voces ya no se oyen. ¿Va a seguir lanzando la carnada? Sí, pero usted tiene que tener, conforme a la fe, la integridad para ser lo mismo por fuera que por dentro. Mi papá decía, el perico, a donde quiera que vaya es verde. Y eso es algo que es irónico, dicharachero tal vez, pero es cierto. Los cristianos somos cristianos aquí en la casa, somos cristianos allá en la calle, allá en el trabajo, a donde vayamos, tenemos que mostrar nuestros colores. Y tenemos que hacer lo mismo por dentro y por fuera. Fijo van a tener batallas, porque el que no tenga batallas sencillamente está muerto. Hay una batalla que librar, pero se gana cuando asentamos fe y todo lo demás lo alineamos a la fe, no al revés. Espero que el consejo de este día les ayude, la enseñanza de este día les ayude a revisar. Esta es una enseñanza práctica. Tome usted su debilidad humana y vaya y averigüe, indague en qué forma sus sentidos carnales y sus facultades del alma están trabajando en contra de su espíritu, en contra de su vida espiritual. Detecte dónde está la duda. Detecte, puede haber una creencia ahí. Puede haber una creencia. Yo le digo, yo he encontrado gente que me ha dicho que cree el 99% de la palabra, pero dudar ese 1%, con solo sembrar una duda, el diablo ya está ganando la batalla. Tenemos que creer el 100% de la palabra. A mí hay gente que me ha dicho, recuerdo un varón que me dijo, no, si yo creo la Biblia, pero yo creo que eso que dijo Cristo, de que cuando un hombre ve a una mujer, ya la codició, ya adulteró con ella en su corazón, no, me parece que no, me parece que eso es una exageración. Hay una duda ahí ya. Y el diablo puede trabajar con la duda, pero el diablo no puede hacer nada con la fe. Solo Cristo trabaja con la fe. Así que asegúrense de detectar. Esto es como cuando uno tiene goteras en la casa y uno está esperando que llueva o se sube al techo con una manguera para ver dónde gotea, dónde está la fisura, dónde se está colando. Así es. Ustedes detecten la debilidad. Vean cómo trabaja su vista, con su memoria, su gusto, con su razonamiento, con su imaginación. Y luego vayan y detecten cuál es la creencia que se está alojando en su corazón, que en realidad es una duda en vez de ser fe. Y suprímala, llévela al altar de Cristo y diga, Señor, me acabo de dar cuenta que yo he descreído por este punto y en este momento quiero creer como tú lo crees, quiero aceptar la palabra en tus términos y entre por fe. Y usted tiene la victoria. Y ustedes van a ver cómo tienen una aplicación práctica en sus vidas cotidianas de lo que es poseer una puerta del infierno. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición.
Dios les bendiga y hasta la próxima.